Bueno, mi trabajo está orientado específicamente al impacto de la violencia doméstica en la sexualidad de mujeres cis heterosexuales. Un poco como para introducir, voy a hablar de la justificación, los objetivos de mi trabajo, algunos conceptos y estadísticas, la metodología que utilicé, bueno, las conclusiones y limitaciones y los aportes de la sexología a, a la violencia doméstica. Bueno, un poco por qué me llevó a hacer este trabajo y esta investigación, un poco tiene que ver con mi carrera profesional y también personal. Como me presentó Alba, tuve la oportunidad de trabajar varios años en el Ministerio de Desarrollo Social en Buenos Aires, en Argentina, y estuve en contacto con la asistencia psicológica individual y grupal a mujeres que atravesaron situaciones de violencia, de todo tipo de violencia y en cualquier ámbito. Eh, y para mí fue un trabajo súper rico, pero sí sentía que le faltaba un poco la pata de poder explorar no tanto las consecuencias, que era algo que me interesaba observar, las consecuencias diferenciales de los tipos de violencia que habían sufrido, con una mirada un poco más general, de perspectiva de derechos humanos y no tanto como de nociones psicopatológicas que a lo mejor estaba más atravesada por la psicología. Bueno, lo que quise agregar fue que en mi trabajo utilicé lenguaje inclusivo, que a lo mejor parece obvio en este contexto, pero creo que era súper importante para dejar de perpetuar los estereotipos y para que la comunicación sea más inclusiva. Los objetivos de mi trabajo era poder describir el impacto de la violencia de género en mujeres cis heterosexuales que atravesaron violencia doméstica y de qué forma la ciencia de la sexología podía contribuir al mejoramiento en la sexualidad de las mujeres víctimas de violencia. Y algunos objetivos específicos estaban relacionados con explicar en primer momento como los efectos que tenía la violencia psicológica en particular en la salud física y mental de las mujeres. Después, explicar los efectos de la violencia sexual en la salud física y mental de las mujeres que atravesaron violencia doméstica, y evidenciar los aportes de la sexología para hacer el acompañamiento, ¿no?, a estas mujeres que atravesaron violencia doméstica. Un poco como para entrar o introducir en el marco teórico, la violencia contra las mujeres está definida, ¿no?, como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que esta está definida a través de convenciones internacionales, ¿no?, como la CEDAW, tratados internacionales como Naciones Unidas, la Convención de Belén do Pará. Y sí quería compartir, me parecía súper interesante poder hacerlo desde la ley, la 26485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen las relaciones interpersonales de ellas. Esta es una ley que fue sancionada en Argentina en el año 2009 y conceptualiza la violencia de género como cualquier conducta, acción u omisión, que en este sentido tiene que ver con el abandono emocional y la indiferencia, con una modalidad directa o indirecta, y que se puede ver tanto en el ámbito público como en el privado, y que está basada en una relación desigual de poder, ¿no?, que afecta, y las consecuencias y los efectos que tiene tienen que ver con la vida, la libertad, la integridad física, psicológica, sexual y su seguridad personal. En la ley en Argentina está dividida en diferentes ámbitos que tiene que ver la violencia doméstica, la violencia institucional, la laboral y la mediática. Y las modalidades que se pueden dar, o sea, los tipos de violencia, tienen que ver con la psicológica, la física, la sexual, económico-patrimonial, simbólica, obstétrica y acoso callejero, que fue el tipo de violencia que se agregó en Argentina en el 2019, que esto sea en el ámbito de lo público. Y no quería dejar de mencionar, que me parecía importante compartirlo con ustedes, que actualmente, o sea, es nuevito, se está sancionando, se sancionó en la Cámara de Diputados y ahora pasó a senadores, la ley Olimpia,
que tiene que ver, ay, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, la ley Olimpia, que tiene que ver con la lucha de la violencia digital que sufren, en este caso las personas que atraviesan violencia digital y que se transmiten mensajes, imágenes sin su consentimiento a través de relaciones vinculares que pueden ser de pareja, romántico-eróticas, exvínculos y también por redes sociales y por la inteligencia artificial. Esto está como ahí recién salidito del horno. Algunos datos como estadísticos mundiales, bueno, lo que la mayoría ya más o menos sabemos es que según la OMS, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y sexual a lo largo de su vida. Un tercio corresponde a edades de 15 y 49 años. Y el 38% de los femicidios son ejercidos por su pareja, ¿no? Acá la importancia también de la violencia íntima de pareja, de la violencia doméstica, que es la que voy a hablar yo. Algunos datos en Latinoamérica y el Caribe, según la CEPAL, que es la Convención Económica, es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, 4.473 femicidios se dieron en el año, o sea, ocurrieron en el año 2021 en 29 países. 12 femicidios por día en la región y los países donde mayores tasas hubo fue en Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia y Brasil. Y en Argentina, bueno, hay una línea que se llama la línea 144, que es una línea que es de asistencia telefónica o sea, abarca todos los ámbitos del país. Y la información recabada y estadística fue que del año 2013 al 2022 hubo 797.483 llamados por violencia de género y que el 92% fue de violencia doméstica. Y hay un observatorio en Argentina que se llama Adriana Maricel Zambrano, que reporta desde el 2015 hasta el 2023 se produjeron 2.282 femicidios vinculados a mujeres y niñas y 58 transvesticidios. Bueno, la metodología con la que quise abordar este trabajo fue revisión de artículos. Los artículos que exploré relacionados a la temática eran alrededor de 52, pero los que respondían a mis objetivos de trabajo quedaron al final 16. Algunos criterios para la evaluación de estos artículos fueron los que encontré, o sea, artículos que comprendían desde el año 1995 hasta la actualidad, y los criterios de inclusión fueron mujeres heterosexuales, cisgénero, mayores de 16 años, y varones que ejercían violencia hacia mujeres cisgénero, que también eran bueno, heterosexuales y cisgénero, o sea, bastante binario. Bueno, y para poder hacer el análisis de las conclusiones y de los datos que observé en la revisión de los artículos, hice tres categorías de análisis para hacerlo un poco más fácil, en los que se dividen en tres. El impacto de la violencia de género en el ámbito doméstico en mujeres cis heterosexuales, de los artículos que revisé, el efecto de la violencia psicológica en mujeres cis heterosexuales que sufrieron violencia íntima de pareja, y los efectos de la violencia sexual en mujeres cis heterosexuales que atravesaron violencia íntima de pareja. Lo que voy a hacer es, esta parte la voy a decir muy resumidamente porque me quiero dedicar un poco más a las conclusiones y a la violencia psicológica y sexual, pero en esta primer categoría de análisis, que es el impacto de la violencia de género, ¿no? En la sexualidad de las mujeres y en la vida de las mujeres en general, había bastantes revisiones sistemáticas y estudios que, bueno, por ejemplo, en América, ¿no? Un estudio desde 1990 a 2017 que informaba y reportaba que una de cada 7 mujeres había sufrido violencia física y sexual, ¿no? En la mayoría de los países que había salido es en Brasil, Panamá y Uruguay. Em, y más en general, desde la violencia física, ¿no? Y el impacto que tenía en la salud física y mental de las mujeres, em, los estudios coincidían, ¿no? En que la violencia psicológica era la que más prevalecía por encima de los otros tipos de violencia y que es llamativo también la asociación entre
el atravesamiento de la violencia, el impacto que tiene la violencia íntima de pareja y, por ejemplo, los diagnósticos de depresión leve, moderados y severos, aumento, ¿no?, de diagnósticos de trastornos de ansiedad en las mujeres. Y con respecto a la salud física, tenía que ver, por ejemplo, con un aumento de la respuesta de cortisol en mujeres. En investigación salió un aumento de esta respuesta de cortisol alta que indicaba, ¿no?, una capacidad mínima y dificultades para poder lidiar con factores estresantes. También otros estudios que abordaban el impacto en la salud física de las mujeres que habían atravesado todos los tipos de violencia, tenía que ver con mayor consumo de tabaco, con probabilidad de obesidad abdominal, de colesterol y probabilidad también de que sean medicadas estas mujeres por hipertensión y un mayor riesgo cardiovascular. Después, en la segunda categoría, los efectos de la violencia psicológica en las mujeres cis heterosexuales que sufrieron violencia íntima de pareja. Bueno, aparecían, por ejemplo, en un estudio comparativo entre México y España, que hicieron análisis a 101 mujeres mexicanas y también el mismo número españolas. El 42,6% experimentó violencia psicológica en ambos países, luego otras como la violencia física y la sexual. Y acá es interesante poder ver que hubo una asociación entre violencia psicológica y una sintomatología de estrés postraumático. Lo mismo en otro estudio, que fue un estudio transversal en la Comunidad Valenciana aquí en España, entre el 2000 y el 2002, hicieron un análisis y una encuesta a mujeres, comparaban a mujeres que habían vivenciado situaciones de violencia íntima de pareja y a mujeres que no, que era el grupo control, y lo que asociaron es que el componente psicológico de la violencia fue el predictor, el mayor, el más fuerte del trastorno de estrés postraumático. Otra de las investigaciones, una investigación transversal en Suecia, que se hizo una encuesta a 573 mujeres que evaluaban la prevalencia de la exposición a violencia íntima de pareja. Lo interesante de este artículo fue que lo que ellos evaluaron es cómo impactaban los comportamientos de control, o sea, de violencia psicológica, sin haber vivenciado violencia física y sexual durante los últimos 12 meses, que se relacionaba con mayores probabilidades de reportar síntomas relacionados con la depresión. Después, por ejemplo, otras investigaciones en relación en Argentina, en centros de salud y ONG, entrevistaron a 31 profesionales de la salud, ¿no?, del área de enfermería, de la medicina, de trabajo social y de psicología, y también a 5 mujeres de una ONG que habían vivenciado situaciones de violencia, de todo tipo de violencia, de la violencia doméstica. Y la depresión fue el diagnóstico más identificado, o sea, el 100% por los profesionales, luego la ansiedad en un 93% y los intentos de suicidio en un 90%, y también los trastornos de sueño. Y por las mujeres que relataban y que habían expresado que habían sufrido violencia íntima de pareja, lo que expresaban ellas era que había un alto impacto y consecuencia en su autoestima, en sensaciones y emociones de vergüenza, de culpa, y también reportaron inhibiciones del pensamiento y alteraciones en la atención y en el sueño. Y bueno, otro de los estudios en México de la violencia de pareja también, que se hizo un análisis a 236 mujeres. Bueno, la violencia psicológica fue la que más se evidenció, ¿no? Y se asociaron la violencia psicológica a estas reacciones emocionales que expresaban las mujeres, que tenía que ver con depresión, con ansiedad, con humor irritable, se asoció a depresión y ansiedad. Bueno, y la última categoría de análisis tiene relación con los efectos de la violencia sexual, específicamente en mujeres cis heterosexuales que atravesaron violencia íntima de pareja. Las investigaciones, por ejemplo, en el Centro de Salud y esta ONG argentina, de los 31 profesionales que se les hizo una encuesta, observaron que la violencia sexual estaba presente en un 87% de las mujeres, los embarazos no deseados en un 90%, enfermedades de transmisión sexual y VIH en un 83%. Los efectos menos identificados fueron todos los relacionados a trastornos menstruales, dolor pélvico e infecciones urinarias.
Y las 5 mujeres a las que fueron entrevistadas, la mayoría lo que expresó fue haber vivido violencia sexual por parte de su pareja y que esto influía e impactaba en la pérdida del deseo sexual. Y la mitad de ellas había referido que tenía trastornos menstruales y también dolor pélvico, infecciones urinarias y embarazos también no deseados. Otro de los estudios que pude observar fue en el País Vasco, entre los años 1995 y 1998, que se entrevistó a 212 mujeres. El 37% refirió violencia sexual, el 43% maltrato en el embarazo, y que las mujeres que presentaban un mayor estrés postraumático eran, y estaba asociado el estrés postraumático a haber recibido violencia sexual. Otro de los estudios que también estudiaba como la comorbilidad entre los síntomas depresivos y el trastorno de estrés postraumático, lo que evidenció fue esta asociación, ¿no?, entre la violencia sexual y una mayor gravedad de los síntomas de depresión. Y la última, que tiene que ver con una investigación realizada a 751 mujeres que también manifestaron violencia íntima de pareja. eh, 415 de ellas refirió haber atravesado violencia física y sexual y 336 violencia psicológica. Y sí se observó que hubo un mayor riesgo de consecuencias en la salud física, como riesgo cardiovascular, ¿no?, que se asoció particularmente a haber recibido violencia física y sexual. Bueno, un poco las conclusiones de la revisión de los artículos tienen que ver con un poco los datos que dije anteriormente. La violencia de género, específicamente en la violencia íntima de pareja, está estrechamente vinculada a consecuencias como en la salud mental, un aumento de riesgo de los diagnósticos y de padecer, ¿no?, síntomas leves de depresión, moderados y también severos, aumentos de ansiedad, de niveles de estrés, de preocupación, y también de la autopercepción de la mala calidad con la que viven las mujeres. Y también la aparición de pensamiento suicida, ¿no? Que esto también se puede relacionar con lo que dice la OMS, ¿no?, que las mujeres son diagnosticadas y hay una estadística de que tienen mayor depresión en un doble por ciento, ¿no?, a diferencia de los varones. En relación a la salud física, estas consecuencias, ¿no?, como un aumento del cortisol, del consumo de tabaco, de la medicación por hipertensión, posibilidad de obesidad abdominal, colesterol y riesgo cardiovascular. Que esto también está relacionado con lo que habla la OMS, ¿no?, que dice que las mujeres que han vivido situaciones de violencia sexuales y físicas también tienen mayor riesgo del consumo, por ejemplo, de alcohol. Y lo que plantea también la OMS es que hay un aumento de defunción en mujeres por riesgo de tener problemas cardiovasculares. Un poco con las consecuencias de la violencia psicológica, ¿no?, en las mujeres que atravesaron violencia íntima de pareja. Esto me parece súper importante, ¿no?, como esta aparición del trastorno de estrés postraumático y cómo se asocia a la violencia psicológica como un factor predictor y factor de riesgo de la aparición del trastorno de estrés postraumático. También los síntomas de depresión, ¿no?, y cómo las mujeres sufren el doble de riesgo de depresión que los varones. Diagnósticos de trastorno del sueño, intentos de suicidio, trastornos de ansiedad. Y esto me parecía súper importante como las consecuencias en la inhibición del pensamiento, en problemas, por ejemplo, con el sueño, ¿no?, alteración para poder dormir, en la memoria, en la atención, ¿no?, que están relacionadas también a un contexto en donde si la mujer está en un contexto de riesgo, y de mucha amenaza, tiene sentido que su atención, ¿sí?, disminuya de otros estímulos y que esté puesta, ¿no?, en poder sobrevivir. Y un poco las consecuencias de la violencia sexual en estas mujeres que atravesaron violencia íntima de pareja tenían que ver con estos estudios que referían a embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, que eran como los efectos más identificados. En los menos eran trastornos menstruales, dolores pélvicos, infecciones urinarias. También se asoció
recibir violencia sexual, ¿sí? Con el diagnóstico de estrés postraumático y con también un aumento de intentos de suicidios e ideación suicida, que un poco es lo que refiere y se asocia a lo que dice la OMS, que si bien los suicidios consumados son más por varones que por mujeres, pero las mujeres tienen más intentos e ideación suicida. Y obviamente, teniendo en cuenta en un contexto donde hay riesgo, donde hay amenaza latente y frecuente y sistemática, la pérdida de deseo sexual, ¿no? Por vivir en contextos de mucha amenaza, de mucha violencia, y que tiene sentido, y muchos autores hablaban de cómo estaba relacionado a no solamente la pérdida de interés, sino de que el interés en este caso era poder sobrevivir, ¿sí? Y que iba a estar asociado a tener menos deseo por no darse un contexto cálido, seguro, de contención, ¿no? Y de autonomía y de libertad. Bueno, para hablar un poco de las limitaciones y las propuestas a futuro, sí, lo que vi en las limitaciones tiene que ver con las dificultades en los criterios de selección. Se me hizo bastante difícil como achicar los criterios con respecto, en principio, a los años, ¿no? De los artículos de revisión. Y también, por ejemplo, podría haber especificado una edad en particular, ¿sí? Que no sea solamente de mujeres adultas o de mayores de 16 años. Em, y también otra limitante es de poder, o sea, de haber abarcado, si bien yo me referí y quise exponer la ley de Argentina y poder hacer una revisión de artículos que estén más relacionados al contexto latinoamericano, también me basé en otros artículos de países europeos. Entonces sí, siento que a lo mejor eso puede tener que ver con una limitante para la próxima investigación, poder hacerla en relación a una región o un país en particular y profundizarlo. Y que también lo que vi, que observaba, era que había muchas investigaciones que referían a las consecuencias de la violencia sin como diferenciar la violencia física, económica o los efectos de cada tipo de violencia, y que esto como un poco como propuesta, sí, lo que había visto era que todas las consecuencias en los efectos en la salud mental, específicamente, y física también, pero mental, estaban muy asociados a un contexto psicopatológico, ¿no? Que no contemplaban una perspectiva más integral desde la sexología, desde una mirada más de derechos humanos y sociales, teniendo en cuenta que la violencia de género, o sea, es un problema de salud, pero se refiere a la desigualdad estructural, ¿no? Entre los géneros. Entonces sí, vi esa limitante, y me parece que era una propuesta como a futuro a poder hacer investigaciones desde la ciencia sexológica, ¿no? Con perspectiva de género y también con terapias contextuales, que es algo que yo un poco domino porque es mi trabajo, que tienen que ver con, ¿no? La patologización de las consecuencias, ¿no? De la violencia que atraviesan las mujeres. Y sí me parecía súper importante como poder hacer este aporte que tienen las ciencias de la sexología, ¿no? Desde un enfoque de derechos humanos, con perspectiva feminista y de género, no solamente a la asistencia de las mujeres, por ejemplo, con los aportes de la terapia sexual de trauma, sino desde lo que pueda aportar en términos desde lo social, desde la educación, desde la promoción y la prevención, como la información, ¿no? Y la transmisión de las relaciones basadas en la igualdad, ¿no? De la información de las causas de la violencia de género, de cómo las mujeres hemos sufrido históricamente situaciones de desigualdad, sobre los mitos del amor romántico que tienen que ver con un factor de riesgo del sostenimiento, ¿sí? De las parejas y de la imposibilidad de ver, ¿no? Y de invisibilizar y naturalizar la violencia psicológica. Em, y también los aportes de la sexología desde la promoción y la prevención en cuanto a explorar la salud sexual de las mujeres, ¿no? De cómo puede favorecer habilidades
para el conocimiento de nuestro placer, de los deseos, de nuestro cuerpo, de habilidades de asertividad para poder comunicar lo que necesito, lo que no quiero, ¿sí? Y como María Belén, último, perdón que te ah, interrumpa, tenemos que ir terminando para poder hacer perdón. una pequeña devolución. Perdón, lo último es las investigaciones sobre violencia íntima de pareja, que me parecía así importante en el colectivo LGBTQ+, ¿no? Con la violencia intragénero, ¿no? De parejas o de vínculos romántico-eróticos, por ejemplo, en parejas gay, lesbianas y del colectivo LGBTQ+. Bueno, muchas gracias.